bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre los componentes del átomo. Igual vamos a hacer algunos ejercicios para nosotros practicar el cómo los podemos identificar dentro de nuestra tabla periódica. Pero antes de comenzar la clase de hoy, como siempre, los invito a hacer una pequeña oración. Amado Dios, hoy me acerco a ti para darte gracias por llenar mi existencia de amor en cada nuevo despertar y por el maravilloso regalo de la vida. Porque solo en ti confío y porque sé que tú siempre escuchas y das hermosas respuestas a mis oraciones. Tú eres mi esperanza, mi guía y mi verdad, y de nada temo porque sé que tú estás conmigo. En tus maravillosas manos pongo este día que empieza. Por favor, protégenos, oriéntanos y llena nuestras vidas de tu hermoso amor. Amén. Primero vamos a definir nosotros cómo está conformado el átomo. El átomo vamos a ver que posee un núcleo y también va a poseer una nube electrónica. El núcleo va a estar compuesto por protones que van a tener carga positiva. Esto los vamos a representar con una P y un superíndice más. Y va a tener neutrones, que estos tienen una carga neutra. Van a estar representados por una N con un superíndice 0. Y va a tener también una nube electrónica, que esta es donde se van a encontrar los electrones con carga negativa. Mi electrón yo lo voy a identificar con mi letra E minúscula y un superíndice menos. Entonces, nuestro átomo va a estar compuesto, como lo habíamos visto anteriormente y como lo tenemos conceptualizado, con mi núcleo, que va a estar lleno de protones y neutrones, y va a tener una nube electrónica, que es donde van a estar girando mis electrones. Esa va a ser la conformación que va a tener mi átomo. Antes de comenzar a estudiar nuestras características de cada una de las partículas fundamentales, debemos establecer cómo un átomo se compone de diversas partes establecidas en un espacio. Como ya lo mencionamos, es mi nube electrónica y el núcleo atómico. Como ya mencionamos, mi nube electrónica va a ser la región espacial del átomo conformada por capas de electrones, que se va a mover en cualquier dirección. Su carga va a ser negativa. Aquí vamos a encontrar los electrones, ¿ok? Es todo esto, mi nube electrónica. Y me dice que se va a poder mover en cualquier dirección, no va a estar solamente en un sentido. Y también, como lo veíamos, tengo mi núcleo atómico. Esta es la región interna del átomo donde se encuentra gran cantidad de su masa. Esta va a estar conformada por neutrones y por protones y va a tener una carga tanto positiva, como neutra. Ahora que ya establecimos las partes del átomo, vamos a ver cuáles son sus componentes. Yo voy a ver, que voy a tener un protón, como ya lo habíamos mencionado, cuya carga es positiva. La voy a simbolizar con un P y un superíndice más. Y va a tener de masa en unidades atómicas 1.67265 por 10 a la 24. Este UMA significa unidades de masa atómica. Voy a tener mis electrones, que tienen una carga negativa de -1, que va a tener un símbolo de E a la menos, porque es carga negativa, y va a tener una masa en unidades de masa atómica de 9.10963, es decir, 9.10953 por 10 a la menos 28. Y por último vamos a tener mi neutrón, cuya carga es de 0. ¿Por qué es de 0? Porque es una carga neutra. Su símbolo, una N con un superíndice 0. Y cuya masa es de
1.67265 por 10 a la menos 24. Un átomo que contenga la misma cantidad de electrones y protones se va a considerar como un átomo neutro. Por ejemplo, va a ser un átomo neutro con 35 cargas negativas y con la misma cantidad de protones. ¿Por qué va a ser neutro? Porque nos dice, tenemos por ejemplo un átomo de 35 cargas negativas, voy a tener menos 35 y voy a tener el mismo número de cargas positivas, más 35. ¿Qué va a pasar si yo hago esta operación? Menos 35 más 35, ¿cuánto me da? 0. ¿Por qué? Porque tengo la misma cantidad. Además de mis partículas subatómicas fundamentales, también voy a tener partículas subatómicas no fundamentales. Las fundamentales ya vimos que es mi electrón, mi protón y mi neutrón. ¿Cuáles van a ser las no fundamentales? Voy a tener al muón, que no tiene una carga, se va a simbolizar con el símbolo de mu y va a tener una masa en unidades de masa atómica de 1.9 por 10 a la menos 28. Voy a tener el tauón, que no va a tener una carga. Su símbolo no es una J realmente, es como una J así medio chollita. Y va a ser 3000 veces la masa de un electrón. También vamos a tener al neutro electrónico, que va a tener una carga neutra, va a tener un símbolo V mayúscula subíndice E y es 1.000.000 de veces más pequeño que el electrón. Y mi neutro muónico, cuya carga va a ser neutra de 0 y su símbolo va a ser V mayúscula subíndice M y es menor que un electrón. Ahora, para esta diapositiva voy a necesitar que ustedes saquen su tabla periódica. Vamos a pausar un poco el video y vamos a ir a buscar nuestra tabla periódica. ¿Listo? Vamos a observar mi tabla periódica. ¿Qué es lo que pueden ver? Nosotros podemos ver que tenemos diferentes elementos químicos, que cada elemento químico pues va a estar simbolizado con alguna letra del alfabeto, algunos tienen una letra mayúscula y otras minúsculas, pero si nos vamos a ver que todos tienen numeritos diferentes, tienen un número en cada una de estas esquinas. A veces lo tienen en esta esquina de arriba o tablas periódicas que lo tienen acá abajo del símbolo o del nombre. ¿Qué va a querer decirnos cada uno de esos números? Pues este número de aquí se llama número atómico y nos va a indicar el número de protones que posee un átomo. También nosotros lo vamos a representar con la letra Z y lo encontramos como el número más pequeño que posee un elemento en la tabla periódica. Si un átomo llegara a ser neutro sin carga, la cantidad de electrónicos va a equivaler al número de electrones, el número de electrones va a ser igual a mi número atómico. Por ejemplo, en el átomo de carbono, si me dice que su número atómico Z es 6, entonces quiere decir que tiene 6 electrones. También decíamos que vamos a encontrar este número. ¿Qué nos va a decir este número? Este es mi número másico y se va a identificar como el número en decimales que poseen los elementos en la tabla periódica. Es decir, esta va a ser la cantidad de materia que posee un elemento en unidades de masa atómica. Por eso también muchas veces lo vamos a llegar a conocer como el peso atómico. En este caso, ¿cuánto es la masa del carbono? Me dice que es de 12.01 unidades de masa atómica. Recordemos que pues, nosotros vamos a estar redondeando los decimales, es decir, si el decimal es mayor a 0.51, el número se va a redondear al número entero más próximo y si es menor de 0.50 se va a dejar con el mismo. Por ejemplo, en este caso que es menor a 0.50, yo redondaría a 12.
Vamos ahora a aplicar lo que acabamos de ver. Nosotros ya aprendimos entonces a cómo identificar el número másico y el número atómico. Vamos a resolver esta tabla. Busquemos todos nuestro potasio dentro de mi tabla periódica. Vamos a encontrar esto. Mi potasio está simbolizado con la letra K. ¿Cuál va a ser mi número atómico de mi potasio? El número atómico del potasio es 19 y su número másico va a ser de 30.098. Si nosotros lo redondeamos, ¿a cuánto nos va a dar? A 39. Siguiente elemento, vamos a buscar. Es el antimonio. ¿Dónde está el antimonio? Este va a ser mi antimonio. Tenemos que es Sb. ¿Cuál va a ser mi número másico? Es de 121.75. Si nosotros dijimos que vamos a redondear, entonces, ¿cuál va a ser mi masa? 121, perdón, punto 8. Ese es mi número másico y mi número atómico va a ser 51. Pasemos a nuestro siguiente elemento. Nos están pidiendo que busquemos el arsénico. Va a estar simbolizado como AS. ¿Cuál va a ser su número másico? De 74.99. Si lo redondeamos me va a quedar en 75. ¿Cuál va a ser su número atómico? Yo veo que tiene un número atómico de 33. Siguiente elemento, voy a buscar el radio. Está simbolizado como Ra. ¿Cuál va a ser el número másico de mi radio? Va a ser este de aquí, 226. Y mi número atómico va a ser 88. Vamos a buscar mi siguiente elemento. Tenemos nosotros a mi platinio. Mi platinio va a estar simbolizado con las letras PT. ¿Cuál va a ser el número atómico del platinio? Va a ser 78. ¿Y su número másico? 195.1. Siguiente ejemplo y último ejemplo, chicos. Tenemos al itrio. El itrio lo voy a encontrar simbolizado con una Y. ¿Cuál va a ser su número atómico? 39. Y su número másico de 88.9. Y con esto terminamos este ejercicio. Ahora que ya aprendimos nosotros a buscar las partículas subatómicas fundamentales, vamos a calcular las partículas del átomo neutro. ¿Cómo las vamos a poder calcular? Pues vamos a seguir los siguientes procedimientos. Un átomo neutro va a ser aquel que, como lo habíamos dicho, va a tener la misma cantidad de electrones como de protones. Y para calcular los protones, electrones y neutrones, vamos a tener que tomar en cuenta la siguiente fórmula. Mi número de neutrones va a ser igual a mi masa atómica o mi número másico menos mi número atómico. Es decir, va a ser igual a menos Z.
Esto nos quiere explicar que para determinar la cantidad de neutrones se debe restar el número mayor en la tabla periódica, es decir, como ya lo habíamos dicho, el número másico a mi número menor de mi tabla atómica. Entonces, yo voy a tener que mi número de protones va a ser igual a mi número de electrones, que es igual a mi número atómico. Para determinar los protones va a existir una analogía. La equivalencia entre los protones, electrones y número atómico aplica en átomos sin carga, por lo cual podemos asociar la palabra PES, protones, electrones, y va a ser igual a mi número atómico. Entonces, siempre que encontremos un átomo neutro, los protones, electrones y el número atómico van a tener el mismo valor. Ahora, ya vimos cómo vamos a calcular las partículas de un átomo neutro. Pero ¿cómo calcularemos las de un átomo cargado? Pues bueno, cuando un átomo neutro gana o pierde electrones, va a dejar de tener su condición natural y se va a convertir en un ion. En esta nueva condición, el único número que se modifica es el de los electrones. Cuando un átomo gana electrones, va a formar un anión y cuando pierde electrones va a formar un cation. Es decir, si gana electrones va a tener mayor carga negativa, por eso va a ser un anión, y si pierde electrones va a tener mayor carga positiva, por eso se va a convertir en un cation. En los iones, al igual que en los átomos neutros, su número atómico y másico se van a conservar con los elementos de la tabla periódica. Los protones y los neutrones se van a calcular de igual manera. Lo que va a variar en su numeración son los electrones que sí van a poseer carga negativa. Se van a sumar a la cantidad de protones y se van a reportar. En dado caso que su carga sea positiva, se le va a restar a la cantidad de protones y se va a reportar en el espacio designado. Por ejemplo, tenemos un átomo de calcio que ganó dos protones. Va a tener una carga de más 2. Lo vamos a visualizar así. Tenemos mi átomo de carbono, tenemos mi número atómico y tenemos mi número másico. ¿Cuál va a ser el nombre de mi elemento? Pues es mi elemento calcio. ¿Cuántos protones va a tener? 20, que es mi número atómico. ¿Cuál va a ser mi número atómico? 20. Mi número másico va a ser de 40. Y mi número de neutrones va a ser 40, que es mi masa atómica, menos 20, que es mi número atómico. Entonces voy a tener 20. Y mis electrones van a ser 20 menos 2. ¿Por qué? Gané 2 protones. Por eso se los voy a restar. Entonces, si este es positivo, aquí va a ir negativo. Voy a tener un total de 18 electrones. Recordemos que al ser un átomo cargado positivamente, se le va a restar este valor total de electrones. Por eso, su resultado final van a ser 18 electrones. La analogía del pez en átomos cargados aquí no va a aplicar porque se puede entender que a los peces pues, no les van a gustar las corrientes o la carga y van a morir. Entonces, nosotros vamos a tener que los átomos los vamos a clasificar en neutros, en aniones y en cationes. Donde los neutros van a tener la misma cantidad de electrones y protones, mis aniones van a ganar electrones y mis cationes van a perder electrones. Esto lo podemos ver representado en nuestra imagen. Aquí tenemos un átomo neutro que va a tener 6 electrones, va a tener dentro de su núcleo 6 protones y 6 neutrones. Si yo este átomo lo convierto en un anión, voy a tener solamente 5 protones, voy a seguir teniendo 6 neutrones y 6 electrones. Y si lo convirtiera en un cation, tendría 6 protones,
6 neutrones y 5 electrones. Con esta imagen llegamos a la clase del día de hoy. Si quedó alguna duda sobre algún procedimiento, con mucho gusto me la pueden dejar en sus comentarios. Que pasen un bonito día y nos vemos en nuestra siguiente clase.